Bueno, primero darle la bienvenida a nuestra comunidad desconcertada y a las personas que nos visitan hace poco o por primera vez. Mi nombre es Sebastián Reyes, soy periodista del Desconcierto y en esta oportunidad vamos a tocar el tema, por supuesto, del momento, las pensiones y el proyecto de retiro del 10% de las AFP. Para eso tenemos a nuestra invitada, a quien vamos a pasar a presentar en un segundito. Primero quiero recordarles que nos pueden visitar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, El Desconcierto. También pueden entrar a nuestra página web www.eldesconcierto.cl y unirse a nuestra comunidad desconcertada, y si les gusta nuestra página también pueden suscribirse al newsletter semanal que está bien bueno. Bueno, ahora a lo que nos convoca, primero saludar a nuestra entrevistada de hoy, Claudia Sangüesa. Claudia, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, para introducirla un poco, Claudia es directora, es doctora, perdón, en Economía de la Universidad de Cambridge, es directora del Centro de Economía y Política Social de la Universidad Mayor y también investigadora adjunta del Centro de Conflicto y Cohesión Social de la misma institución. Bueno, eso fue reducido hace unos días a la economista del Frente Amplio por un medio, como ella misma podrá recordarlo. Ya vamos a llegar a eso, pero primero me gustaría comenzar con la votación del día miércoles 15 de julio, un día histórico, como lo han llamado diversos representantes y organizaciones, pero recordemos que solo se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas y que se aprobó la medida del retiro del 10% de las AFP, que es una medida más bien transitoria. Lo que no se aprobó fue el Fondo Solidario, el cual nuestra invitada defendió en una carta junto al diputado Boric, y que sería algo un poco más duradero, que podría transformar el sistema de pensiones por completo. Vienen mis preguntas entonces, porque son unas cuantas, pero vamos a irle dando. Mm. ¿Por qué este fondo solidario es tan importante, primero? Y segundo, lo que sucedió el día miércoles da para adjetivarlo como histórico. En el caso de que se llegara a aprobar este fondo solidario, bueno, se restituyera la indicación del Senado y se aprobara finalmente. ¿Significa esto, como han afirmado algunos parlamentarios y parlamentarias, el comienzo del fin de las AFP y del actual sistema de pensiones como lo conocemos, Claudia? Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Respecto a la primera pregunta, era importante el Fondo Solidario porque en términos muy estrictos, el sistema de pensiones chileno tiene un vacío en lo que llamamos el pilar contributivo del sistema de pensiones, que es donde en general los países tienen un sistema de seguridad social, o sea, un sistema en el cual se entiende la vejez como una responsabilidad colectiva. Entonces, usualmente hay fondos solidarios donde aportan, de aporte tripartito, ¿cierto? Donde aportan empleadores, trabajadores y el Estado, y eso se usa para financiar la vejez en la sociedad, ¿sí? Con algunas reglas, ¿cierto?, de acceso. Muchas veces son tasas de reemplazo, pero a veces toman otras formas también, como montos. Depende ahí del país, hay variedad. Por ejemplo, en el caso de Austria, hay una regla que se llama la regla 45-65-80, que es si has cotizado 45 años y que te jubilas a los 65 años, tienes derecho a una pensión equivalente al 80% del salario de los últimos años, ¿sí? Entonces, básicamente eso falta en Chile, falta un componente de seguridad social. Tenemos nosotros ahorro individual, forzoso, y eso ha tenido implicancias bastante negativas para los pensionados porque básicamente todo lo que le pasa al individuo durante su vida activa, tanto lo bueno como lo malo, se traduce después en la vejez muy diferenciada. Un país que tiene, o sea, durante la vida hay recesiones, ¿cierto? Hay desempleo, hay enfermedades, hay en la sociedad misma, básicamente muchas mujeres encargadas de las labores de cuidado, ¿cierto? Que no son financiadas. En fin, todo eso se traduce después en una vejez desigual, eh, que, que provoca no solo desigual, sino que también insuficiente. Las pensiones son completamente insuficientes, desiguales, además generan mucha vulnerabilidad.
no suavizan el consumo, o sea, no cumple con ningún principio de la seguridad social. Perfecto. Eso por un lado, y a nosotros nos parecía que era una oportunidad para construir eso, sobre todo porque paralelo a eso estábamos retirando, ¿cierto?, recursos de las mismas personas que han acumulado durante su trayectoria laboral, de distintas edades, ¿cierto?, para enfrentar esta pandemia en la cual estamos, y eso parecía, y eso, el costo de esa medida también se está enfrentando de manera individual, ¿no? Porque también eso les va a Claro. afectar después a las mismas personas. Entonces, eh, decíamos, no puede ser. Y ahí podría haber entonces un cambio de mirada, mira, y es como, no, esta responsabilidad de todo, esta pandemia es, como dijo alguien también, una catástrofe colectiva, y por lo tanto el costo de eso también deberíamos enfrentarlo de manera colectiva. Así que esa era la idea y no se aprobó lamentablemente, pero quizás se reponga en el Senado, ¿sí? Claro. Eh, De ser así, lo- entonces, ¿significa como una especie de comienzo del fin de este sistema que vemos, que tenemos? yo creo que eso, no sé si eso específicamente significa, pero creo que lo que pasó efectivamente en esta votación va más allá del retiro para la pandemia, ¿sí? Claro. Yo creo que en un principio quizás todo lo vimos así como una medida paliativa, ¿cierto? Se abrió, digamos, una alternativa, porque las ayudas que se estaban hasta el momento entregando dejaban a muchas personas fuera, que están complicadas económicamente, y la focalización y el hecho de querer hacer beneficios bajos, reducidos, era muy negativo para eso, para que cualquier cosa apareciera, básicamente. Y esto aparece entonces con esa idea, ¿cierto?, de llegar a una población que no estaba llegando con las otras medidas. Pero creo que esto se transformó en otra cosa, y es como también una voz de protesta, creo, de la ciudadanía con el sistema de pensiones. Eh, eh, Hace mucho tiempo y de hecho yo creo que está en el corazón del estallido, como dijo la BBC en algún momento, y las encuestas de opinión así lo reflejaban. Las pensiones están en el corazón de este descontento, porque son un lugar de muchas desigualdades. Es como los trabajadores están aportando mensualmente a un fondo que finalmente está financiando a empresas que por otro lado tampoco le devuelven el bienestar a los trabajadores, porque no, no hay legislación laboral acorde que los proteja. Hay problemas, ¿cierto?, de cómo enfrentamos el tema medioambiental. Entonces, básicamente no ven los beneficios de cotizar a este sistema que le entrega básicamente al sistema económico muchos recursos. Hoy día el fondo de pensiones equivale a aproximadamente el 80% del PIB de Chile, y no hay nada que retribuya eso. Entonces, yo creo que había harto descontento, y apareció como una especie de triunfo, ¿no?, sobre esta demanda, y yo creo que entonces ya se transformó en otra cosa, y yo creo que se genera una oportunidad entonces para realmente, ahora sí, hacer una reforma, porque una reforma más estructural en el sistema. Y en ese caso, el fondo solidario que se está pensando en esta reforma, en este proyecto de ley, sí es yo creo, un instrumento bueno para que convoque también, para que llegue ahí la otra reforma de pensiones que se estaba pensando, para que esté más en línea con eso, ¿sí? Qué bueno que menciones la reforma de pensiones, porque hacia allá iba como mi otra pregunta, porque han surgido varios mitos y afirmaciones con respecto al proyecto del retiro del 10% de la AFP. El diputado Jackson subió un hilo de Twitter explicando todos los mitos. Por ejemplo, lo vamos a compartir ahora, sí, vamos a ver si me deja la tecnología. Perfecto.
Está, por ejemplo, el caso de la alcaldesa de Lynn Matei, que ya esto fue como una demonización, digamos, del proyecto. Si se aprueba el retiro del 10% de la AFP de Chile, se va a incendiar. Esa es la alcaldesa Matei. Bueno, después vino la discusión de el Fondo Solidario y salieron economistas diciendo que esto era para restituir los fondos que íbamos a sacar ahora del 10%. Creo que también tuviste que salir a aclarar que eso no era así, no era la intención del Fondo Solidario en el fondo. Y ahora último, el superintendente de pensiones, que dijo que, bueno, entre otras cosas, que ahí sale el titular, dijo que se ponía en peligro con este proyecto la reforma estructural de pensiones anterior. No voy a comentar sobre lo de la alcaldesa Matei, pero sobre este último punto creo que a lo mejor merece un poco de análisis. Se Sí. pone en peligro efectivamente la reforma de pensiones con esto, y de ser así, la reforma estaba tan bien encaminada como para preocuparse por poner en peligro algo que... Porque yo lo último que me acuerdo, digamos, fue la discusión de si el 4% adicional lo administraba una institución pública o se iba a la AFP para que lo siguieran administrando la AFP. Entonces, si me Claro, puedes comentar un poco sobre eso. sí, sí. Sí, primero, en primer lugar, aclarar que lo que ya tuvimos que salir a aclarar con Gabriel, ¿cierto? Porque, claro, estos economistas decían esto va a provocar una deuda fiscal de 18.000 millones de dólares. Y la verdad es que no está diseñado esto, es como la idea de crear un fondo solidario con financiamiento mixto, pero no tiene un diseño específico. Claro, Y justamente queríamos que fuera un poco así para que pensamos, si hay una reforma de pensiones que quiere crear un componente solidario, bueno, pueda estar enmarcado también dentro del mismo esquema, ¿no? Por una parte. Y efectivamente, claro, la reforma de pensiones que se estaba pensando, toda la discusión es si cuánto va a seguridad, a fondo solidario y cuánto va a capitalización individual. Eso ha sido todo desde el 2005 que venimos, por esto viene desde si tú te acuerdas sí, bien, viene de la Comisión Bravo, después de eso se supone que se iba a presentar un proyecto de ley, pero no se tomó la propuesta B, que era la propuesta que apoyaron los técnicos en ese momento más ligados al gobierno, o sea, claro. más de centro izquierda, y no se tomó, se presentó otro proyecto de ley que no se, finalmente quedó ahí más, y ahora se están pensando en otro proyecto de ley, y y toda la conversación, la disputa básicamente política es cuánto va a capitalización individual y cuánto va a seguridad social. Y en lo último que había pasado era que el gobierno había propuesto que 3% fuera capitalización individual y 2% al fondo solidario. Y esto tuvo cambios, se rechazó en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, después hubo modificaciones y se presentó entonces la idea de que 3% fuera capitalización individual y 3% al fondo solidario. Pero claro, esto tensiona eso, porque de alguna forma quizás hace más, eh, hace más como razonable o factible o probable que todo el 6% vaya a un fondo solidario. Claro. Y en Pero ese entonces, sentido sí tensiona, sí tensiona la conversación, ¿cierto? Ahora, eso no significa que esté malo, en mi opinión sería claro, lo ideal, digamos, que todo el 6% fuera a un fondo solidario. Esos son muchos recursos, porque nosotros en este momento cotizamos 10%, 11 con el costo de administración, ¿cierto? 11,5 más o menos. Y eso equivale más o menos como a 3% del PIB. ¿Sí? perfecto. Por lo tanto, un 6%, si hacemos la cuenta, o sea, más o menos, y todo lo demás constante en el fondo, recaudaría como el 60% más o menos de esos recursos, o sea, más o menos como 2% del PIB. ¿Sí? Ya, Nosotros hoy día gastamos como país en pensiones autofinanciadas aproximadamente 1,6% del PIB. Es decir, si con el 6% recaudamos 2% del PIB,
nosotros tenemos recursos para duplicar las pensiones hoy día, Claro. ¿sí? Ya. Ese es el nivel, ¿sí? Entonces, ahora, eso, si quiero hacer como que eso sea estable y sostenible en el largo plazo, probablemente tenga que ahorrar un porcentaje de lo que recaude, ¿cierto? O poner recursos del Estado para que haya un fondo de reserva, para que esto se mantenga, ¿sí? Depende aquí cómo asigne los beneficios, básicamente, pero en el fondo sería un componente ya muy relevante de seguridad social que hoy día no tenemos, o sea, sería como avanzar muchísimos pasos que son Perfecto. necesarios. Así que eso es lo que está pasando. Pero La entonces, conver- este último proyecto no compromete esa futura reforma, esos futuros pasos que se están dando hacia esa dirección, no, yo como lo creo ha que querido no lo decir. compromete, no lo compromete, pero sí le pone más peso a la idea de que la mayor parte de esa fuera un fondo solidario, que Claro, es lo perfecto. que probablemente no está muy en línea con lo que quizás quiere el gobierno. Entonces, en ese sentido, yo creo que a eso se refiere quizá el superintendente. Es como el gobierno Eh, no quiere eso, pero yo creo que el resultado de la política pública no tiene que ver tanto con lo que quiera hoy día el gobierno, sino que con lo que se tiene que hacer. Todo ha cambiado muchísimo desde el estallido social y la votación hace un par de días, ¿cierto? Cambió, cambió el escenario sobre el cual nosotros estamos conversando, y yo creo que es momento de darse cuenta que se necesita un espacio donde podamos tener un sistema de pensiones o unas contribuciones a la seguridad social que no tengan que ver con las AFP. Obviamente yo en lo personal y muchas de los que estamos por la seguridad social nos gustaría que todo el sistema fuera de seguridad social, ¿cierto? En el largo plazo. Eh, porque el sistema, porque bueno, tenemos un montón de críticas, ¿cierto?, al sistema de capitalización individual, pero por lo menos tener ya un componente de 6% de cotización sería un avance muy relevante. Efectivamente. Uy, en ese sentido, ahora sí te voy a preguntar por tu entrevista en el Mercurio. Vamos a ponerla aquí en la pantalla. Te sacaron un poquito de contexto, parece, en el titular, según lo que habíamos conversado. Sí. En ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿qué querías decir con esa frase realmente? Y si este emblemático proyecto que vimos del 10% del retiro de fondos Mm, es un último recurso al que no deberíamos haber llegado nunca, o bueno, como planteabas al principio, ahora simboliza algo más. claro, sí. Claro, esto no es una entrevista en realidad, fue un seminario que se organizó en la tercera Ya, organizó un seminario entonces estaba Vittorio Corvo, José Gregorio y yo en un seminario, y nos hicieron preguntas, claro, y preguntas súper específicas, ¿ah? Entonces, básicamente era en el contexto de responder qué pensaba yo acerca de las propuestas que se estaban conversando para la clase media, que todavía no estaban diseñadas, o sea, todavía era como una idea nomás, ¿sí? ya, Y entonces estaba esta idea de los créditos a tasa cero, que eran créditos blandos, y entonces tanto José Gregorio como yo, como muy desde el punto de vista económico, analizamos cómo sería entonces un crédito versus un desahorro. claro, Pero esa comparación que nosotros hicimos, que es muy desde la economía, considera un montón de supuestos que nosotros también lo dijimos en ese momento, que es como realmente el individuo puede elegir qué hacer. O sea, claro. es como condicional en que tienes el ahorro y tienes el crédito para empezar. O sea, entonces no sería en realidad una competencia entre política pública, sino que es como algunos individuos, si es que tienen ambas opciones, podría ser más eficiente económicamente una cosa que otra, ¿sí? Pero no es que estuvieran compitiendo las políticas. Y efectivamente económicamente es así, pero no lo quise ni él tampoco decir de esa forma, ¿sí? Es como, Perfecto. eh,
Y además, la otra hipótesis es que la cobertura, obviamente, si todo el mundo puede elegir qué hacer, si optar por el crédito blando o optar por desahorro, tiene que estar disponible también para todos. Y luego el gobierno presentó también una propuesta, pero es reducida, pequeña, entonces al final tampoco son comparables las propuestas. Y Pero luego esto también se ha transformado, también hay que reconocer que el crédito solidario, este crédito blando, que lo que hace es que el Estado finalmente subsidia la tasa de interés, ¿no? Eso es lo que hace el crédito cuando te reduce a cero y te da un montón de beneficios que usualmente las instituciones financieras no te dan, y de hecho las instituciones financieras lo que hacen es lucrar con eso, con la tasa de interés, básicamente con la tasa de interés, las condiciones. El Estado lo que estaba haciendo era bajar todo eso a cero, las condiciones, y en ese sentido sí era un componente más solidario, ¿no? Pero... Pero claro, el retiro de fondos se transformó ya no, como yo dije al principio, ya no en una opción de la emergencia, ¿eh? Sino que hay un tema más profundo que tiene que ver con el sistema de pensiones, y además, creo yo, que la otra ventaja que tenía sobre el crédito es que está como disponible universalmente, o sea, no hay que ocupar tiempo en decidir quién quiere qué, ¿no? claro, O te lo preguntaba necesita. porque, porque en ese sentido, no, tal vez no hubiéramos llegado a este proyecto que se transformó en algo más en otras circunstancias, o si el gobierno hubiera tenido otras propuestas al principio. Otras respuestas, sí. Sí, ¿Eso es eso factible? ¿No hubiéramos llegado a eso esto si el gobierno hubiera tenido otras propuestas? probablemente, y eso también me lo preguntaron, y también salió medio extraño en el texto, creo, ya no me acuerdo de cuál. Pero claro, me preguntaron si eran buenas las medidas, y yo dije, claro, eran buenas hace semanas o meses, eran muy buenas. O sea, si cuando empezamos la pandemia hubiese habido un subsidio de 500.000 pesos para los trabajadores, y de hecho eso también de nuevo como ponerle límites. En Estados Unidos se hizo un subsidio familiar universal, así, lo primero que hizo, y Estados Unidos, que es como no es una socialdemocracia nórdica, digamos, ¿cierto? Estados Unidos, ya. Entonces, los gobiernos entendieron, muchos gobiernos entendieron que se venía un problema, una catástrofe, básicamente colectiva muy fuerte. Y ante esa catástrofe lo único que cabe es reaccionar con la misma determinación, ¿cierto? O sea, como Claro. fuertemente, para dar seguridad, para dar confianza. No solo no solo por los pesos, sino que porque eso genera también una cohesión social que necesitas, porque necesitas decirle a la gente que es en su casa, necesitas que la gente confíe en las políticas que tú estás haciendo, sanitarias, no solo económicas. Y eso el gobierno falló completamente. Entonces, tiene que hacer un mea culpa también el gobierno. Yo no he encontrado que haga un mea culpa hasta ahora, de por qué llegamos a esto, como que fuera culpa de, no sé quién culpan básicamente, pero si llegamos a que esta opción fuera tan, eh, generara tanta ilusión, y no solo ilusión, sino que a mí me escribió mucha gente también diciéndome que no calificaba, y que incluso después de presentó las propuestas de clase media del gobierno, no clasifica. O sea, gente queda afuera. Eh, entonces no tienen otra opción, básicamente. No tienen otra opción que el retiro de los fondos. Pero bueno, así es la política pública, así se hacen los cambios. Eh, y creo que lo mejor que puede hacer la institucionalidad, básicamente política, económica, es responder a esas demandas de cambio en el sistema de pensiones, que yo creo que están muy en el corazón del descontento que hay hoy día. En ese sentido,
el principal argumento que ha tenido el oficialismo desde el principio para derribar esta iniciativa del retiro del 10% ha sido vamos a empobrecer las pensiones del mañana, que los trabajadores se van a comer sus ahorros y otros argumentos parecidos. Entonces preguntar, ¿por qué la ley de protección al empleo sí, por ejemplo, y el retiro del 10% de la AFP no? Porque la ley de protección al empleo hace que efectivamente los trabajadores se consuman sus ahorros de cesantía. Entonces, ¿por qué eso sí, ese desahorro sí y el otro desahorro no? Sí, no tiene ningún sentido. El único argumento que puede haber desde el punto de vista muy conceptual es que los ahorros que están en esas cuentas son para el corto plazo, son para riesgos que tienen que ver con la vida activa, que son el desempleo, obviamente. Pero claro, en este caso se está usando en realidad para financiar ingresos, ni siquiera para financiar el desempleo, ¿cierto? De hecho, lo que hicieron los países en realidad subsidiar con recursos públicos los salarios de los trabajadores, que de empresas que estaban en problemas, no con los recursos del seguro de cesantía. O sea, si alguna empresa cerraba y entonces los trabajadores quedan cesantes, entonces acceden a su seguro de cesantía, pero si estaban todavía trabajando y la empresa no tenía ingresos para pagar los salarios, entonces el Estado aseguraba el salario. Pero esa es la definición más conceptual, ¿no? Unos son recursos para usar durante la vida activa y estos recursos son para la vida pasiva, o sea, para las pensiones, para la vejez, y por eso por eso creo que se respondió un poco así. Y yo creo que era una preocupación de todos y de nosotros también, o sea, nadie quiere, justamente lo que no queríamos es que los trabajadores, los ciudadanos enfrentaran el costo de esta crisis, ¿cierto? Y que ojalá con el gasto público a través de todo un montón de instrumentos que tiene Chile, acceso a deuda, fondos soberanos, incluso mayores impuestos más adelante, ¿cierto? Que eso financiara a los trabajadores hoy día. Pero realmente no fue posible hacer eso, o sea, se pidió eso, se pidió una renta básica universal, se pidió un montón, o sea, la oposición, de hecho, nosotros en el Frente Amplio elaboramos una lista grande de propuestas para aliviar desde marzo, y no se avanzó de manera significativa. Después, y no sé, había este grupo de economistas que dijo, entre los cuales yo también participé, ¿cierto? Un marco fiscal de 12.000 millones de dólares, que es como, ya ahí hay muchos recursos, y tampoco se postergó un poco el gasto. Yo creo que es porque el gobierno no ha entendido, digamos, la magnitud y la forma en la cual se enfrenta una crisis como esta. Ahí no sé razones, no sé si son razones ideológicas, si son razones de, de que no se la han podido, ¿cierto? O sea, que no lo han hecho bien, digamos, ¿cierto? No sé por qué, pero no está pasando, y bueno, aquí tenemos básicamente a las personas usando sus propios fondos de pensiones, que tampoco es lo que no es lo ideal, ¿cierto? Pero bueno, tiene este otro efecto secundario que es importante, que es como, creo que se ha generado una oportunidad importante de poder repensar entonces el sistema en serio, ¿sí? Porque la crítica que hacía también las personas era o sea, ¿qué gano? O sea, si saco esto, mi pensión baja, no sé, en 20.000 pesos. Claro. ¿De qué es? En términos absolutos, claro, si uno suma 20.000 pesos por 25 años, quizás ahí tú lo puedas, pero en el flujo la gente ve 20.000 pesos mensualmente, que es completamente insuficiente. Entonces,
básicamente tenemos que estar, o sea, la clase política se tiene que dar cuenta, y los técnicos también, se tienen que dar cuenta que si no hay buenas pensiones para quienes han también contribuido durante su vida, si no es solamente personas, son personas que han trabajado toda su vida que tienen pensiones Claro. insuficientes. Entonces tampoco es que no hayan trabajado lo suficiente, hay tasas de reemplazo bajísimas, incluso para las personas que han cotizado más de 40 años. Entonces, lo que pasa con un sistema así es que los ciudadanos no están comprometidos con él, porque la pregunta es, ¿por qué voy a aportar a este sistema si me entrega tan malas pensiones? Claro. Y los efectos que eso puede tener son muy grandes, porque hay incentivos a no cotizar, ¿cierto? Incentivos a la informalidad, hablando, sí, muy como técnicamente además, o sea, esto afecta la sustentabilidad misma del sistema. Entonces es urgente poder desacoplar, diría yo, el tema del ahorro individual de los beneficios que entrega la vejez. Y para eso hay que entender que no que es necesario, digamos, tener un fondo donde podamos generar eh, beneficios que van más acorde con la realidad, ¿cierto? Que tengan algunos beneficios que generen mejores pensiones, o sea, que generen un nivel de vida en la vejez que sea, eh, nosotros le llamamos de dignidad, pero es como de suficiencia mínima, sí. Nosotros cuando estuvimos en la Comisión Bravo hicimos una encuesta donde le preguntaban a las personas de todos los niveles de ingreso, ¿cuál sería, según ellas, la pensión mínima con la cual vivirían la vejez? Las personas de más bajo ingreso, por ejemplo, de ingresos menores a 120.000 pesos mensuales, en promedio decían que necesitarían 250.000 pesos mensuales, que no es, también no es un monto así de riqueza, ¿no? No. Y las personas que están en los ingresos más altos, eso va creciendo, ¿cierto? En la medida que aumentan los ingresos. En promedio, las personas que tenían mayores de 2 millones de pesos de ingresos decían, en promedio, 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. Y todas las pensiones promedio actuales, desde el 10% más pobre hasta el 10% más rico en promedio, están bajo esos niveles mínimos que los cuales las personas decían que podrían vivir en la vejez. Todos. Entonces, ni siquiera estamos alcanzando esos mínimos de suficiencia para enfrentar la vejez. Ni Entonces, siquiera el mínimo de los mínimos. ni siquiera el mínimo de la misma. Entonces, ya es una cosa bastante urgente. Hablemos un poco porque a ese apunta, a ese miedo de no tener plata para la vejez, es lo que apunta el gobierno, los argumentos del gobierno. Entonces, a mí me queda una duda, por ejemplo, porque si sacamos el 10% de las pensiones, es algo irremediablemente cierto que todos esos fondos se van a perder y que las pensiones van a bajar porque es un sistema que viene defendiendo hace tiempo, que genera recursos para aumentar esos fondos, se supone, que invierte para hacer eso, que genera utilidades millonarias para sus dueños todos los años, y ahora de un día para otro, si se pierde el 10%, ya es irremediable y están perdidos y nunca más se van a recuperar. Mi pregunta ¿es imposible recuperar estos fondos, la mayor parte de ellos, o que las pensiones irremediablemente van a bajar? ¿Y qué pasa con todas las pérdidas que siempre generan las FP y que afectan también a los fondos, a los ahorros de las personas cuando ellos pierden? Ese es como... Sí, sí, yo creo que la pregunta es como depende, ¿no? Porque primero depende, si nada más pasa, si nada más construimos, si no construimos este sistema de seguridad social, ¿cierto? Si no tenemos un fondo solidario que entregue pensiones, y entonces nos quedamos solo con las pensiones de la AFP, claro, es más probable que no, que vayan a bajar, pero también
depende del mismo sistema, ¿no? De las rentabilidades y eso. Entonces, Claro, si hacia adelante las rentabilidades mejoran mucho, capaz que más que se recuperan esos fondos. También tengo entendido, ahora pensando justo en tu pregunta, que en el año 85, ujú, entiendo, se usó como el 10% de los fondos de ese momento, que es distinto el tamaño que tienen hoy día, ¿cierto? Es menor, pero igual se usó para financiar una crisis económica que vivíamos en ese momento. Eh, y, y eso todavía no, o sea, eso ya como que en términos de la rentabilidad más que se recuperó, ¿no? Porque nadie ha devuelto esa plata. Es como claro, el mismo sistema la generó, ¿sí? Em, pero todavía, de hecho, se ve como si una deuda impaga. Eso. Otra de las fórmulas, otra de las cosas que está pasando, de nuevo, si es que no generamos más solidaridad en el sistema, es que las personas, básicamente hasta el día de hoy, los jubilados están trabajando mucho más. Por ejemplo, había una propuesta de Joseph Ramos que dijo que, que todos sacaran hasta 1 millón de pesos y luego trabajaran un año más. Entonces aumentamos la edad de jubilación. Pero claro, yo pensaba, veía igual es súper alta la edad de jubilación, o sea, sí, es cierto. la edad efectiva de jubilación en Chile de los hombres es más de 70 años y de las mujeres más de 67 más. Entonces igual la gente obviamente está trabajando. O sea, Entonces, seguirle sumando y sumando, no. si no hacemos nada más, lo que va a hacer las personas van a seguir trabajando, eso es lo que van a hacer. ¿Sí? Eso es lo que, pero yo creo que eso no es sostenible, o sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es algo más. Eh, Claro. Y y en no el tema podemos seguir. en el tema de las pensiones, porque ¿qué se podría hacer como, digamos, para aumentar estas pensiones que van a bajar? Porque ¿qué fórmulas tienen las AFP hoy en día, con el mismo capital que tienen, para aumentar estas pensiones? Estoy pensando en la tabla de mortalidad, en las diferencias que hay entre pensiones por género, todas estas fórmulas que se podrían aplicar para, en el fondo, para que Sí. sacada de los fondos no tuviera un efecto tan grande en las pensiones de la gente. Sí. Yo creo que todas esas fórmulas se pueden estudiar y se han estado como planteando en este tiempo, porque aquí hay dos temas, ¿no? Está el tema del retiro, ¿cierto? Pero también hay muchos otros temas que vienen de mucho antes. O sea, el desempleo mismo que está causando esta pandemia afecta a las pensiones. Y nadie está preocupado de cómo vamos a subsidiar esos periodos de desempleo. Claro, dejan En otros estas países, lagunas de cotizaciones. exacto, es lagunas de cotizaciones, o sea, el trabajo de cuidados que hacen muchas personas y especialmente muchas mujeres en Chile, que no es financiado, eso también baja las pensiones. Las caídas en las crisis financieras que vivimos en el 2008, bajó un montón las pensiones. Entonces, no sé por qué estamos tan preocupados de que ahora el retiro baja las pensiones si todo el tiempo están pasando cosas que bajan las pensiones y justamente lo que hace un sistema de seguridad social es subsidiar esos eventos con subsidios cruzados, con subsidios del Estado, subsidiar esos eventos de manera tal que las pensiones no se vean afectadas tanto por esos eventos, que no son del control del individuo. ¿Sí? Muchas, o sea, no elegimos la sociedad donde viví, los trabajadores no eligen tener una crisis, ¿cierto? Tener una pandemia, Claro, básicamente, tampoco lo eligen. Entonces yo creo que tenemos que cambiar un poco eh, y- básicamente la culpa, como que trasladan la culpa hacia el individuo, y es porque si tú retiras vas a bajar tu pensión, no, es que está retirando porque bueno, porque, estoy pasándolo mal, o sea, porque lo necesito, necesito, digamos. exacto, entonces yo creo que todas esas fórmulas existen en los países, estas tablas de mortalidad que tú dices, claro,
También la fórmula de cálculo de las pensiones es súper injusta para mujeres. Por ejemplo, mujeres que han cotizado los mismos años que un hombre por los mismos ingresos van a sacar pensiones menores, porque tienen mayor esperanza de vida. Entonces eso, por ejemplo, está prohibido en la Unión Europea. Aplicar una regla de cálculo para las pensiones así no es justo nomás. Pero no se puede hacer en la lógica en la cual hoy día tenemos el sistema. Tiene que ser una lógica solidaria, donde se puedan hacer eso, pública, ¿sí? Y por eso necesitamos conceptualizar otro sistema, donde pueda efectivamente hacer esos subsidios de alguna manera. Se pueden hacer de distintas formas, se pueden diseñar, eso de todas maneras, pero es difícil bajo esta lógica. O sea, en el fondo, cambiar para estar más preparados para situaciones como esta, digamos. Exacto, sí, Por sí. ejemplo, veamos el modelo por un momento, el cual se reveló, digamos, su verdadera forma desde octubre del año pasado, durante el estallido social y sobre todo durante la pandemia. La posición del gobierno siempre ha sido criminalizar las exigencias de la gente, entregar bonos y créditos cuando las cosas se ponen difíciles y resguardar el bienestar primero de las empresas por sobre el de los trabajadores con las medidas que conversábamos recién. O sea, claramente vemos un sistema e ideología de mercado que están sobrepasados, se ven sobrepasados por la realidad en el mundo, pero por sobre todo en Chile. Entonces, ¿qué le dices tú al mundo económico, que es tu área, el derrumbe de esta especie de castillo de naipes bajo circunstancias extremas? ¿Y esto propio del sistema neoliberal que tenemos o habría sucedido algo similar bajo otro modelo económico? Y yo creo que estamos pasando a nivel global por una crítica por un cuestionamiento acerca de la forma en la cual nos hemos desarrollado como mundo, ¿no? Que es como este capitalismo básicamente. Hay distintos tipos de capitalismo, pero en general esta globalización y este capitalismo que no ve, tiene una miopía respecto a los efectos que producen sus decisiones. El ¿Sí? capitalismo que tenemos aquí Y en Chile. en Chile y también en todo el mundo, lo que pasa es que Chile es bien especial. Nosotros tenemos que reconocer eso. Chile es un experimento, ¿sí? Chile es un país en ese sentido bastante único. Aquí se aplicaron políticas en dictadura que en otros países hubiese sido básicamente imposible, ¿sí? Eh, y muchas de estas juntas, muchas políticas que llamamos neoliberales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el derrumbe, por decirlo así, o el cuestionamiento, cómo ha terminado esto en el estallido, también tiene la misma importancia, es como no es sostenible un sistema así, no es sostenible. Eso es importante también porque tira una señal, o sea, le da una señal al mundo también de que una sociedad no se puede construir sobre las bases de tanto individualismo, de tanta privatización, de tanta focalización. Entonces, eh, y por otra parte, si uno mira el contexto internacional, los países más exitosos en construir sociedades armónicas son los países donde existen un gran espacio público, ¿no? Donde existe espacio de responsabilidad colectiva, donde hay más igualdad, porque hay sistemas tributarios que son progresivos y hay sistemas públicos bien financiados de educación, de salud, pensiones, las ciudades mismas, o sea, donde viven las personas, las viviendas, ¿cierto? Entonces hay toda una dimensión de la igualdad que también tiene que ver con más allá de los ingresos, ¿cierto? Como la Claro. igualdad de derechos, básicamente, en la sociedad. Y yo creo que
que aquí Chile llegó como a un punto de que, o sea, una gota que rebalsó el vaso, y yo creo que eso es muy interesante porque también había esta disputa que muchas veces, esta hipótesis, ¿no? Que muchas veces pensamos, bueno, pero en este sistema neoliberal la gente se volvió neoliberal, entonces es súper difícil cambiarlo porque ya todo, cada uno se preocupa a sí mismo. Y así está. Muchas personas tienen como un poco, tenían, creo, ese pensamiento en sus mentes. Y yo creo que el hecho de este estallido como que es todo lo contrario, ¿no? Porque esto es como salió la gente al espacio público, a la calle, a protestar junta eh, sobre un montón de cosas que en el país están muy privatizadas. Entonces, creo creo que es importante entonces lo que señala, que las instituciones, las normas, la cultura, también tiene que, no se puede imponer, ¿sí? O sea, no se puede, por muchas instituciones que yo construí experimentalmente, ¿cierto? En este país, eso no logró cambiar como el ADN de las personas, que es como vivir en una sociedad Claro. donde haya cuidados colectivos. Y eso igual es bien esperanzador, creo, para el mundo, que, o sea, hasta tiene un límite también el individualismo, ¿no? Necesitamos, o sea, los seres humanos requieren, demandan también el cuidado con los otros, otras formas de vida. Yo creo que la pandemia también nos está entregando una oportunidad para repensar también en ese sentido el sistema económico y social y político. Es como cuánto nos vamos a preocupar básicamente de crecer y enriquecernos versus de cuidar el medio ambiente, ¿cierto? Sostener la vida, básicamente. Claro. Sostener la vida, valorar el tener salud, ¿cierto? El estar un nivel de felicidad subjetiva importante, de tener una sociedad cohesionada, todas esas otras dimensiones que el crecimiento del PIB completamente ensombrece y que algunos países ya han adoptado también un cambio, ¿no? Hay casos de Nueva Zelanda y otros países que en sus marcos normativos también ya tienen como un deber preocuparse de esas cosas. Yo creo que para allá vamos también, y solo espero que todos los actores en Chile que tienen poder en el tanto económico como político y también social, también hacia el mundo social, sean líderes de estos cambios, ¿no? O sea, como, eh, sean, no sé, seamos como responsables también de de construir reconstruir un poco el país en el que estamos, ¿sí? Todos somos un poco responsables de eso. Así que, eso. Finalmente, igual, para ir cerrando igual con el tema, lo último, ¿qué rol entonces juega la AFP en este mundo del que estamos discutiendo? ¿Y por qué es tan importante no modificar su rol hacia un sistema de seguridad social como tal, sino que eliminarlas, por sacarlas de este panorama, como es la consigna No Más AFP que el Frente Amplio ha respaldado desde un comienzo? Sí, no, yo creo que no tiene ningún sentido hoy día cambiar su rol, porque yo creo que ya no, o sea, esas propuestas de estar así como, de nuevo, como demasiado anclados hacia ellas, encuentro que solo entorpecen los cambios. O sea, yo creo que ahora necesitamos una alternativa, básicamente que los ciudadanos tengan una alternativa de decir dónde quiero estar y así gradualmente podamos ir moviendo de sistema, como lo han hecho otros países además. Eh, sí, sí es importante que también tengamos conciencia que los fondos que están ahí son para las pensiones y que necesitamos
guardarlos para eso. Y no solo guardarlos, también hay una oportunidad también de transformación del sistema capitalista. Hay, como ya dije, hay muchos fondos ahí. Y si nosotros empezamos como trabajadores, ¿cierto? A decidir con reglas de inversión qué se financia y qué no se financia, eso puede transformar también el mismo sistema económico. Entonces, si por ejemplo acceden a estos fondos solamente empresas que respeten, que tengan, no sé, 90% de sus trabajadores sindicalizados, que respeten las negociaciones colectivas o que tengan a igual trabajo, igual salario, ¿no? Uno podría poner algunas de esas condiciones. Entonces yo creo que las FP de verdad tienen que ponerse al servicio de lo que también el país decida en términos democráticos, ¿no? Yo creo que han intervenido y mucho en el debate desde hace muchos años, impidiendo pequeños cambios que al final terminaron perjudicándolos no solo al país, sino que a ella misma, porque de hace varios años que se están proponiendo cambios que no se pudieron hacer porque se opusieron. Como por ejemplo hace el 2006 que se propuso una FP estatal. Fueron las FP las que se opusieron. Y ahora nadie quiere una FP estatal. O sea, ya aparece como ya no relevante esa propuesta. Claro. Pero en ese momento a lo mejor hubiese sido eh, una propuesta importante, porque le hubiese dado al menos algo más de confianza a los ciudadanos, ¿cierto? 70% de las personas dice que se cambiaría una FP estatal si tuviera la FP estatal. Después se han propuesto otras cosas, como esta idea de sistema mixto, al estilo uruguayo, también se pusieron. Entonces se han opuesto a demasiadas cosas que básicamente ayudaban en términos de avanzar en seguridad social, y ahora ya necesitamos una reforma mucho más estructural porque la ciudadanía no confía en esta. Ahora, uno igual podrían existir de manera como de ahorro voluntario. En todos los países hay instrumentos de ahorro para las personas, pero no en todos los países obligatorio. En Uruguay, por ejemplo, también hay AFPs que también están bien cuestionadas en todo caso, pero solamente son obligatorias para los trabajadores de más altos ingresos, que ganan más de 1,5 millones de pesos mensuales, ¿sí? Entonces, son pequeñas en términos del componente de seguridad De lo social que macro. tienen, o sea, ya, claro, es la mitad de la cotización del trabajador de más alto ingreso que se va al ahorro obligatorio, que vendría siendo como 7,5% del salario, de nuevo, para esos trabajadores. En Claro. la otra mitad se va al fondo solidario y el aporte del empleador todo al fondo solidario. Entonces, la cotización completa en Uruguay es como 22,22%, más o menos. Entonces, es bastante más alta y de esas solamente un 7,5 va a la FP, que es, pero para algunos trabajadores. Entonces, es un rol bastante minoritario, que claro, si uno lo piensa bien, a las personas de más altos ingresos, de repente les puede convenir estar obligados a ahorrar para la vejez, porque también las pensiones del sistema de seguridad social no van a ser pensiones supermillonarias ni mucho menos, ¿sí? Hay un límite para eso. Claro. La misma propuesta que nosotros apoyamos del Frente Amplio tenía un máximo de 100 UF de pensión, esa era la máxima pensión. Entonces, de repente les puede convenir entrar a un sistema de ahorro obligatorio, pero de más altos ingresos. Pero eso es muy distinto a a las AFP que tenemos hoy día, que es como lo único que hay, básicamente. O sea, Eh, habían modelos, habían propuestas distintas, habían alternativas que se podrían haber hecho. Esa sí, intransigencia medio que provoca consecuencias negativas al final me suena algo parecido a lo que está haciendo el gobierno ahora último. Tienen unos dejos. exactamente.
Sí, y Eh, la verdad es que como reflexión así final, igual que nos enseñe también, o sea, tenemos que aprender como sociedad a no llegar a estos límites y poder ir adelantándonos a los problemas. Esto de llegar de esperar que básicamente haya un estallido, o un terremoto grande en los sistemas para hacer los cambios que son necesarios, es una mala forma de hacer política y no yo creo parece que eso lo es lo que ha óptimo. pasado. No parece, no, es importante. Bueno, Claudia, muchas gracias. Te agradezco por tu tiempo, por tu disposición, por todo lo que yo he aprendido y que la gente también ha aprendido en esta entrevista. Les recuerdo que nos pueden ver en nuestras redes sociales, El Desconcierto, Facebook, Twitter o Instagram, entrando también directamente a la página www.eldesconcierto.cl. Eso sería todo por ahora y nos vemos tal vez en una futura entrevista. Muchas gracias, Claudia, de nuevo y hasta pronto. Hasta pronto y gracias.